En un momento encontrándome en medio de mucha oración, en ayuno, en comunión con Dios, a eso de la 1 de la madrugada, el Señor me da una revelación. En ese momento me encuentro bajo la tierra en un lugar como un pasillo. Ese pasillo muy inmenso, era muy largo, no podía ver su fin. Ese lugar era como estar dentro de una cueva. Las paredes eran rocosas y veía hacia mi lado izquierdo que había muchas celdas y al lado derecho eran muchas celdas, pero no podía ver el fin de ese lugar porque estaba oscuro y era muy largo, muy largo. En ese momento pude observar que mis vestiduras eran unas vestiduras blancas, así como usaba Jesús, que llegaba hasta los tobillos. Y pude ver desde aquello negro, aquello profundo y negro, que venía un hombre grande y fuerte, como lo habla Jesús en la Biblia. Ese hombre grande y fuerte era gigante y venía corriendo desde el fondo, desde la oscuridad apareció. Y venía corriendo y pude sentir lo que él sentía en su corazón. Él traía una sed de odio, de venganza, de celos, de envidia. Y pude observar pasando a mi lado. Él no me pudo ver, pero yo lo pude ver a él. Y con esa sed de venganza, cuando en eso vi, inmediatamente él fue hacia otro demonio en ese lugar, porque supe en ese momento que ese lugar era la profundidad del infierno. Ese otro demonio tenía una apariencia como si fuese un toro, de una apariencia grande y espantosa, con un cuerno en medio en su cabeza, y empezaron a luchar, y los dos tenían ese mismo sentimiento, porque pude sentir que ese sentimiento era de ese lugar, un sentimiento de odio, de envidia, de rencor, de deseo de venganza. Y ellos empezaron a luchar, queriéndose matar, destruir entre ellos. En ese momento, hacia mi lado izquierdo, pude ver otro pasillo, pero en ese pasillo había muchos cristianos que hoy en día están con vida. Yo pude ver algunos que conocía y otros que no en ese lugar. Y yo sabía que ellos no tenían por qué estar en ese lugar, no estaban vestidos con ropas blancas, pero ellos estaban ahí. Yo solamente supe por el Señor que ellos no tenían que estar en ese lugar, sus almas están ahí. Ciertamente ellos no han muerto, pero entiendo por el Señor que sus almas están apresadas con algún pecado, por algún pecado muchas veces oculto, que quizás no es manifiesto a los ojos de los hombres o incluso en la misma iglesia, pero Dios conoce la profundidad de los corazones. En ese momento fui trasladada dentro de una de esas celdas. Pude observar aquellas celdas pequeñas, frías y oscuras. En esa celda húmeda pude ver una ventana. Esa ventana era pequeña, pero tenía unos como barrotes muy delgados que yo sabía que se podían quitar. Y me fui acercando poco a poco a esta ventana, y cuando vi a través de la ventana había un precipicio muy oscuro en ese lugar. Aunque se quitara la ventana, no había dónde ir, porque había ese precipicio, no se podía ver el fin y estaba oscuro. En eso vi hacia el lado derecho, afuera de esa ventana, y pude observar las paredes de todas las celdas, que había el mismo precipicio, tenían todas al salir de esas ventanas. Pero pude ver un ser que venía corriendo a gran velocidad sobre las paredes. Ese ser era espantoso. Ese ser tenía la cola como serpiente, pero su cuerpo era cuerpo, como aquí le llamamos, de una lagartija. Sus brazos no tenían doblez, sus brazos estaban extendidos y eran cortos, y para poder caminar y poder correr sobre la misma pared, él se meneaba de un lado hacia otro porque no tenía doblez sus brazos, eran extraños, y venía corriendo en gran manera con el mismo sentimiento del hombre grande y fuerte,
con una sed de odio, de venganza, de destrucción, y venía observando de ventana en ventana para ver dónde había alguien para él descargar esa venganza, ese odio, ese rencor, esa sed de matar. Cuando vi la cabeza de este ser era espantoso, no tenía forma, su cabeza no tenía forma, su rostro no tenía forma. Su cabeza estaba partida en varias partes, estaba dividida en varias partes. Un ojo quedaba por un extremo y el otro por el otro, que ni siquiera yo podía ver. Su boca era como boca de dragón. Era en una manera horrible que cuando yo lo vi me espanté en gran manera, me asusté mucho. Pero al momento de ver hacia el otro lado, habían más celdas iguales que donde yo me encontraba, y de la misma manera no se podía ver el fin de ellas porque era largo, eran muchas celdas, y de la misma forma tenían el mismo precipicio que dividía unas de las otras. No había para dónde huir, no había para dónde salir. Y pude ver también que en el otro extremo venía otro demonio de la misma forma, de esa forma desagradable, con la misma cola de serpiente, parecido al otro, solo que un poco más pequeño. Y los dos venían corriendo con el mismo sentimiento de encontrar algún ser humano en esas celdas para destrozarlo, para sacar su ira, su enojo. Y entonces en ese instante me espanté tanto que empecé a clamar a Dios y empecé a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Cuando en ese instante llegó ese demonio hacia la celda donde yo estaba, él era tan grande que con su ojo podía observar donde yo me encontraba por medio de esa ventana. Y cuando me vio, entonces yo lo vi, yo estaba muy asustada. Y entonces él exclamó y dijo: son de los que vienen de arriba, a ellos no les podemos hacer nada. Le decía al otro demonio del otro extremo. Entonces continuaron su camino buscando a quien atormentar. En ese mismo instante yo regreso de esa gran visión, y con el mismo espanto con que yo me encontraba en la visión, asustada, empecé a orar, empecé a clamarle al Señor y a decirle: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo he visto? ¿Qué es esto que me has mostrado? Y estando en oración y en aflicción de mi alma, entonces el Señor me dijo: tienes que predicar del infierno, porque mi iglesia se ha olvidado que existe un infierno. Y entonces hice como el Señor me pidió. Gloria sea al Señor. Si el Señor está mostrando ahora en estos últimos tiempos a su iglesia, es porque Dios quiere que su iglesia no se pierda. El infierno no fue hecho para la humanidad, fue hecho para el diablo y sus ángeles, como dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo habló. En Mateo capítulo 25, versículo 41, dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para Satanás y los demonios que dejaron su dignidad, como dice la palabra del Señor, no para la humanidad. Para la humanidad Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios que nadie tiene entrada al cielo si es un adúltero, si es un fornicario, si es un hechicero, si es un idólatra, si es alguien que mira pornografía, si es alguien con perversiones o que ha quitado la vida a otros. Ningún asesino, nadie que practica el pecado puede entrar en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Por eso Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que por medio de Él nosotros seamos perdonados, sean perdonados nuestros pecados con un verdadero arrepentimiento y que no volvamos más al pecado. Entonces, por medio de Jesús tenemos entrada al cielo. Nadie viene al Padre sino por el Hijo, dice la palabra del Señor. Ese es el plan de Dios para ti que escuchas este mensaje. Es necesario que si tú anhelas realmente, en el momento que partamos de este mundo, porque todos partiremos en algún momento,
que tú sepas para dónde vas, porque tú le has entregado tu vida a Jesucristo. La oportunidad es para ti el día de hoy. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, yo te voy a pedir que en este momento, no importa lo que tú hayas hecho, no importa la magnitud del pecado, Dios te ama y Él te va a perdonar. Haz conmigo esta oración. O si tú te habías alejado de Dios, también pidamos perdón en este momento al Señor y entrégale tu vida a Dios. Repite conmigo estas palabras. Señor, reconozco que soy un pecador. He pecado contra ti. Díselo a Dios, Él te escucha. Perdóname. Perdóname, oh Dios. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz. Te entrego mi vida, te doy todo mi ser, en el nombre poderoso de Jesús. Cámbiame y lléname de tu presencia. Gracias porque tú resucitaste para darme vida eterna. Ahora soy tuyo, Señor. Haz conmigo conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora en adelante busca del Señor y toma esa bendición que Dios quiere darte, la vida eterna. Dios no quiere que vayamos al infierno. Esfuérzate y sé valiente. Si buscas de Dios, Él te da las fuerzas y Él nunca falla. Mi nombre es Tania Lara de Amezquita. Soy pastora de las iglesias Jesús, Luz de las Naciones, en Guatemala, Centroamérica. Dios les bendiga. Amén.